Hola, hola, bienvenidos a todos nuestros oyentes. Les damos la bienvenida al podcast de Cara a la Realidad. Yo soy el copresentador Santiago Castillo y junto con mi amigo y compañero de etapa Alejandro queremos presentarles el día de hoy un tema que es muy importante, muy interesante, como es el tema de la dignidad humana y de los derechos fundamentales, estos vistos obviamente desde una perspectiva católica. Dale, Alejandro, te puedes presentar e introducirnos a este tema tan interesante, pero a veces tan complejo. ¿Qué más, Santiago? Muchas gracias. Primero que todo, saludar a nuestros oyentes. Y bueno, estás proponiendo unos temas muy interesantes. Me gustaría comenzar por la dignidad humana. Es un aspecto que obviamente todo ser humano tiene. Y pues como estudiantes de prepautítico para ser sacerdotes algún día, si Dios así lo quiere, bueno, lo queremos ver de una percepción más católica. Y pues qué mejor forma que buscar la fuente esencial que es la Biblia. Bueno, me gustaría proponer una cita bíblica que es Génesis 1 del 26 al 27, que dice: damos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él nos está diciendo que somos semejanza de Dios. Entonces desde nuestro nacimiento, desde nuestra concepción, ya la dignidad no viene del hombre sino de Dios. Es un aspecto totalmente divino que nos lo otorga Dios, ¿no? Y bueno, qué mejor ejemplo de dignidad humana que el mismo Jesucristo. Él se hizo hombre y al volverse hombre le dio más dignidad al ser humano y nos dio el ejemplo de cómo debemos tratar a la gente. Tenemos de tener en cuenta que Jesús nació en un entorno que de pronto en muchos casos era machista y elitista, y él no tuvo en cuenta si tenían un estrato social alto, si tenía un color de piel X o Y, o si era hombre o mujer. No, a todos los trataba por igual. Y Eso, pues, bueno, comenta. sí, eso es muy cierto y de hecho me parece importante resaltarlo. La obra de Jesús no solamente fue una obra de salvación, de redención del género humano, incluso aquí en esta misma tierra, que aunque sabemos que es pasajera, fue una obra dignificante, especialmente para los más pequeños y los más necesitados, los más olvidados por esa sociedad precisamente. Bueno, sí, porque uno ve en la Biblia, en los evangelios, a quién Jesús veía, a quién se les acercaba. Era a mujeres, a niños, a enfermos, a los leprosos, y pues más aún viendo que, bueno, tener en cuenta que los pilares de la iglesia son los apóstoles, y veamos quiénes eran los apóstoles. No eran ni levitas, ni sumos sacerdotes, ni maestros de la ley. No, eran pescadores, eran comerciantes, eran recaudadores de impuestos. Entonces él vio que en los menos había más. Y bueno, siguiendo pues con esas enseñanzas, la Iglesia Católica ha tratado de dar esa dignidad al ser humano, y uno de los mayores pasos que ha dado la Iglesia en los últimos siglos fue por medio del Papa León XIII. Él escribió una encíclica muy bonita en el año 1891, en plena reforma industrial, cual se llama Rerum Novarum, el cual él daba la dignidad a los empleados, agricultores, que bueno, tener en cuenta que los horarios laborales eran de 14, 15 horas, y con esta encíclica proponía la dignidad humana y dio pasos a que los empleados tuvieran, pues primero, pues horarios más flexibles de 8 horas donde podían estar con su familia, podían descansar, y también entró pues la pensión, también pues los derechos laborales, la salud, todas esas cosas que bueno, la iglesia dio un paso grande para que bueno, la humanidad mejorara para sí. Claro. Y el tema es que los derechos fundamentales y la dignidad humana están muy estrechamente relacionados. De hecho, en muchas fuentes que pude ubicar, la dignidad humana la ubican
como uno de esos derechos fundamentales, pero me pareció muy acertado que iniciaras por la dignidad humana, ya que ese es como, pienso yo, el pilar fundamental. Pero hay otros derechos que todo ser humano tiene en virtud de su propia esencia, que aunque lo entendemos desde una perspectiva de fe, que es algo que Dios nos da, igual la sociedad secularizada pues también ha como seguido un poco estos pasos, ya que de estos derechos fundamentales se habla desde el siglo pasado, de 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en ese pues se esbozan muchos de los derechos que pues expondré en un momento, pero quiero hacer como ese contexto histórico en el que la ONU, en el que digamos en nuestra misma constitución colombiana se ven reflejados muchos de esos derechos, como es el derecho a la vida, su calidad de ser un derecho que es inviolable o no debería ser violado, el derecho a la libertad, el derecho a las distintas formas de expresión. Y esto es algo en lo que la Iglesia también ha tenido, digamos, ha sido pionera, porque tenemos, digamos, la Constitución Pastoral del Santo Padre Pablo VI, Gaudium et Spes de 1965. También en esos mismos años empezó todo este discurso de la doctrina social de la Iglesia, que precisamente se enfocaba en los derechos, pero en el tema de la dignificación del hombre. Estamos hablando en esta época también del Concilio Vaticano II, en el cual el catecismo que tenemos hoy en día, fruto de ese trabajo, también menciona mucho los derechos. Y ya en el que yo me quería enfocar, que es la carta encíclica Pacem in Terris del Papa Juan XXIII de 1963, en el cual no solamente pues resalta su importancia, sino que ya nos los menciona, y pues considerando que es de la Santa Sede me parecía que era como la mejor fuente a tomar para ya mencionarlos. Entonces estos derechos fundamentales son los siguientes. Primero está el derecho a la existencia y a un decoroso nivel de vida, el derecho a la buena fama, a la verdad y a la cultura, derecho al culto divino, derechos familiares, derechos económicos, derechos a la propiedad privada, derecho de reunión y asociación, derecho de residencia y emigración, derecho a intervenir en la vida pública y derecho a la seguridad jurídica. Bueno, yo digo que pues algo que me gustaría comentar es que nuestra generación habla de derechos y derechos, igualmente nuestros abuelos, pero ¿y dónde quedan los deberes? Muy Un cierto. derecho viene con un deber, pero al momento que dicen, bueno, le damos esto, pero tiene que hacer lo otro, ahí sí no nos gusta, queremos todo como a lo fácil, pero cuando nos toca esforzarnos, pues ahí ya es como un poquito complicado. Entonces, pues, no los deberes, no sé si los quieras comentar, lo hago yo. Bueno, pues los podemos comentar brevemente. Digamos que, como decía Alejo, es casi imposible hablar de derechos si no hablamos de deberes también, ya que ellos van de la mano. También dentro de esta encíclica pues nos mencionan los deberes del hombre, y está obviamente pues ese principio de la conexión necesaria entre ellos. Está el deber de respetar los derechos ajenos, que es como el pilar, ya que los derechos míos terminan donde empiezan los del otro. Cualquier acción que sobrepase esto implica necesariamente una violación de los derechos del otro. Así que ese es un deber fundamental. Y bueno, otro sería como deber a colaborar con los demás. Algo muy bonito que tiene la iglesia son las obras de caridad. Ofrecer algo a una persona que pues no lo tenga, pues primero pues me dignifica como ser humano, y segundo pues también al prójimo porque lo ayuda a superarse o pues suprimir una necesidad, claro que sí. Sí, y yo creo que pues estaríamos un poco errados si al hablar de este tema no tocáramos un poco que, bueno,
No por sonar cínico, pero pues frente a todo este discurso de la dignidad humana, de los derechos fundamentales y de alguna manera el rol de la Iglesia Católica, es todo muy bonito, ciertamente, pero digamos que frente a la realidad existen muchos desafíos y existen muchas amenazas. Y solo como a manera de contextualización, me parece importante como considerar, bueno, qué es lo que estamos viendo en el mundo hoy en día, cuáles son esas situaciones que vemos de, que pasan en distintas partes del mundo donde se ve que estos derechos están siendo violados y esta dignidad humana eh, está en riesgo. Bueno, uno de los casos pues, más actuales que podemos ver en nuestro país puede ser la guerra en el Catatumbo, que porque las guerrillas, las FARC y el ELN se quieren pelear por el territorio, es en la mitad pues está el pueblo, está la gente a pie, los campesinos, y están pagando los platos sucios de otros. Bueno, otros ejemplos más pueden ser pues guerras internacionales que aunque no nos afecta a nosotros, tenemos que, bueno, alzar la voz por ellos, los que no pueden. Por ejemplo, las guerras en Ucrania, en Israel contra Palestina, y bueno, y otros, por ejemplo, en el África hay guerras civiles por todo lado y no todo el mundo lo sabe. De hecho, muy bueno que lo menciones, porque ese era un ejemplo que yo quería dar, de precisamente una situación que es muy actual, lleva desarrollándose creo que desde hace unos 3, 4 años, si no me equivoco, y que no está casi en las noticias que vemos en el día a día. Es precisamente una situación de conflicto armado que se presenta en el país de Sudán, en el cual el número de desplazados pues es doloroso decirlo, pero estamos hablando de unos 20 millones de personas desplazadas. Se ven situaciones de violencia sexual, se ven situaciones de hambruna. Y, por ejemplo, eso es algo de lo que yo solo me enteré a través de una búsqueda activa y de una búsqueda pues no muy extensa, pero ciertamente tomó esfuerzo. Y todo ese dolor humano, todo ese sufrimiento, y es algo de lo que si uno no se preocupa y no se da la tarea, no se da uno por enterado. Y pues yo creo que hablando de este tema, da mucho que decir. Así, claro que sí, porque, pues, por ejemplo, como tú dices, si no fue por una búsqueda, como decirla, como amigajada, pues no nos enteramos. Entonces, ni yo me doy por enterado, ni el pueblo también, pero quienes tienen que, bueno, tienen la obligación de darlo a conocer, no lo hacen porque de pronto no es una buena noticia, no tiene un comercio donde alguien vaya a pagar por una suscripción para leer estas noticias. Bueno, porque no hay algo económico ahí, no lo van a dar a conocer, pues es algo que no debería estar pasando. Muy cierto. O si no es de pronto en ese sentido, puede ser simplemente en un sentido de intereses o poderes políticos, ya que digamos las noticias de las que uno más se entera tienen alguna relevancia política, como es el caso de ese conflicto por el espacio de Ucrania. Y ciertamente muchos más ejemplos podríamos dar, desgraciadamente, pero yo creo que lo central es que estos conceptos, estas ideas, estas promulgaciones son importantes conocerlas, especialmente para todos nosotros que nos estamos preparando con miras a, con la gracia de Dios, un futuro sacerdocio. Pero más que conocerlas, también es asimilarlas y poner de nuestra parte, trabajar en pro de seguir trabajando, de seguir difundiendo, pero más que eso también de luchar, de ayudar donde podamos, de manera que podamos también nosotros hacer parte, siendo parte de la iglesia, perdón, podamos seguir trabajando por la dignificación del hombre, por hacer respetar esos derechos que no deben quedarse solamente en constituciones, en cartas, en el papel, sino que debe ser algo que realmente se encarne en la vida de las personas, especialmente en los más necesitados. Bueno, yo considero que, aunque no somos expertos,
creo que dimos algunos esbozos sobre el tema y mi única ilusión o mi única aspiración es de que esto haya sido edificante para todos los que nos están oyendo. Le agradezco mucho a mi compañero Alejo por iniciar el tema, por compartir tantas cosas tan interesantes. Bueno, muchas gracias Santiago por compartir ese espacio. Me gustaría por último hacer como una invitación. Nosotros cuando tenemos una visita, es alguien importante, no sé, estamos en un pueblo y llega el alcalde y todo la mejor presa para el alcalde, lo mejor para el alcalde, pero no somos capaces para dar una librita de carne, una librita de arroz para el más necesitado. Entonces yo creo que si nos gastamos un buen dineral en una persona que pues por tener un título le entregamos todo en bandeja de plata, pues dar algo sencillo por una persona pues va a ayudar mucho, y pues de a poquito vamos mejorando el mundo. Por pequeñas acciones no necesitamos grandes obras para hacerlo. Muchísimas gracias, Alejo. No podía haber terminado yo mejor. Les agradezco a todos por habernos escuchado. Le pido a Dios que nos bendiga a todos y que este podcast, esta información sea de edificación para todos y cada uno de ustedes. Y los esperamos para, con la ayuda de Dios, una próxima charla, un próximo tema. Que estén muy bien y que Dios los bendiga.